Vamos a ver, listo chicos, ya inició la grabación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Segura, tutora de pensamiento lógico y matemático. El día de hoy, chicos, vamos a realizar el CIPAS número 5 del curso, ¿sí? Y pues este hace referencia a las reglas de inferencia de la tarea 2. Listo, bueno, ahí sube el volumen por si alguien desea abrir el micrófono, hablar, preguntar, lo puede hacer. Vamos viendo. Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar las reglas de inferencia. ¿Sí? Entonces, eh, primero, pues, en el punto 2 de la guía nos habla sobre la identificación técnicamente de las reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque en el punto 2 nos pide muy puntualmente, pero muy puntualmente, eh, responder a unos ítems. Incluso hay que llenar esos ítems. Nos pide el lenguaje simbólico, la ley de inferencia aplicada y la conclusión, ¿cierto? Y nos entrega un enunciado, por así decirlo, un párrafo donde se van a encontrar las premisas. Entonces, para este caso vamos viendo. Para esta actividad nuevamente, nosotros vamos a encontrar estos adjuntos, ¿sí? ¿Dentro de qué? Del entorno de aprendizaje. Van a encontrar unos anexos que son los ejercicios, la guía, el simulador que lo vamos a usar para corroborar las respuestas de la tabla manual con la simulada, ¿sí? Que sería allí con el simulador, la guía y la rúbrica, que es lo que nos establece cómo nos van a calificar, y la plantilla. En cada una de sus tareas ustedes encuentran las plantillas que ustedes muy fácilmente pueden trabajar sobre ella. ¿Listo? Entonces voy a probar. Listo. El lápiz está bien. Vamos a continuar. Vamos a dar una pequeña definición. Yo sé que las definiciones son un poquito, pues como más complicaditas que trabajar. Ustedes saben que de por sí la matemática es más de práctica, pero sí tenemos que siempre tener los conceptos claros. Entonces, una proposición, ¿sí? O como lo podemos decir también un enunciado, yo les digo es una oración, ¿sí? Así tal cual como le dice allí. Una proposición enunciado es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Toda proposición consta de un sujeto, un verbo y un complemento que hace referencia al verbo, referido al verbo, perdón. Es decir, esa oración tiene no solamente que cumplir con esas tres condiciones, sino que dar coherencia, ¿sí? Y pues una proposición, como lo llamamos acá, en este caso es una oración general, pero en la matemática lo llamamos proposición y es un elemento fundamental de esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es una proposición o enunciado? Simplemente es una oración. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta decirlo simple y corto. Es una oración, una proposición. Y está conformada por sujeto, verbo y complemento. Ah, juepuchica, compañeros. Me recordó mi compañera que no les estoy compartiendo pantalla, Dios mío santo. Por eso, ya, ok, listo. Entonces, ¿allá me pueden visibilizar la pantalla? Sí, listo, perfecto. Entonces retomamos. Les hablaba que ustedes van a encontrar en su entorno de aprendizaje todos estos documentos. ¿Sí? Estos documentos es los anexos con los que ustedes van a trabajar, los ejercicios, la guía, el simulador para comparar la tabla manual con la simulada y la plantilla que es donde ustedes trabajan sobre esa plantilla para entregar. Es muy sencillo. Y les hablaba que una proposición es simple y llanamente una oración que está conformada por un sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Y son elementos fundamentales pues, de la lógica matemática. Entonces, ustedes pueden entender y diferenciar pues de que una proposición es una oración. Eso es muy sencillito. Segundo, ahora, son representadas simbólicamente por las minúsculas del alfabeto, ¿sí? Minúsculas, P, Q, R, S, X, Y, Z, ¿sí? Ellas son representadas por las letras minúsculas. Entonces, en resumidas cuentas, una proposición es una oración conformada por sujeto, verbo y complemento y se representa por las letras minúsculas del alfabeto, ¿sí? Entonces, ahora sí, existen dos tipos de proposiciones. La proposición simple y la proposición compuesta. La proposición simple es una sola oración. Como lo dijimos, está conformada por sujeto, verbo y complemento. Ejemplo, Luisa realiza las tareas de los cursos. Una sola oración.
las proposiciones compuestas, formadas por dos o más proposiciones simples, y están unidas por un conector lógico. Entonces, Luisa realiza las tareas de los cursos y es un conector lógico. Luisa obtiene buenas notas en los cursos. Ahí ya tenemos dos proposiciones y están unidas por un conector lógico. Entonces, simplemente, ¿qué es? Una proposición es una oración, ¿sí? Y puede haber simple, que es una sola oración, o compuesta por dos o más. Eso es todo. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de conectores lógicos y tenemos su respectiva simbología. ¿Sí? Y también recuerden, tenemos proposiciones simples y ya están compuestas que las une un conector. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos aquí el tipo de conector y su significado, o sea, su interpretación. Esta B hacia arriba, ¿sí? Como decir la B de vaca invertida significa I. La B significa O. Esta flechita significa sí, entonces, y esta flechita significa sí y solo sí. Y esta significa no. Ustedes la encuentran como si fuera una ola en la tabla de simulador, ¿sí? Pero también se puede escribir de esta manera. Y ya compuestas, pues es muy simple. Sabemos que una proposición la representan las letras minúsculas del alfabeto. Entonces, generalmente son siempre P, Q, R, S. Entonces, P, aquí tendríamos la primera proposición unida por un conector lógico y posteriormente la otra proposición. ¿Sí? Es así de simple. Y existen unos nombres asignados a estas. ¿Sí? En este caso, cuando es compuesta y tiene el signo I, se va a llamar conjunción. Cuando tiene la letra B y su significado es O, el nombre de la lógica va a ser disyunción, está condicional, está bicondicional y negación. Pero tranquilos, esto no se preocupen por aprenderse los nombres. Ya las tablas de esto, de con los conectores lógicos, están predefinidas. Es decir, ustedes no tienen que aprendérselas, simplemente pueden tener esta hojita de referencia. ¿Listo? Ahora, ahora, en este caso, nosotros tenemos las leyes de inferencia, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre el ejercicio 2. En este caso, entonces, nosotros tenemos, vamos a trabajar sobre el ejercicio 2 y 3 de la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero cómo se resuelve el ejercicio 2, ¿listo? Entonces, nosotros ya tenemos los tipos de conectores. Sabemos que una proposición es una oración y la unen los conectores, ¿cierto? Si es compuesta. Y tienen unos nombres: conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Entonces, nosotros tenemos unas tablas para trabajar, para la construcción de tablas. ¿Listo? Eso ustedes lo trabajaron en el punto 1. Ahora, nosotros también tenemos unas leyes de inferencia que tenemos que aplicar de acuerdo a las proposiciones. Nosotros en el ejercicio 2 puntualmente, ¿qué teníamos que hacer? Identificar el lenguaje simbólico. Tenemos que decir cuál es la ley de inferencia aplicada y la conclusión. Es decir, que nosotros a partir de la ley de inferencia tenemos que determinar, ¿sí? Determinar cuál es la conclusión. ¿Listo? Entonces, la primera proposición es: un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. En este caso, en este caso, miren que aquí, miren que aquí está separado por un punto, ¿cierto? Entonces, déjenme que no me deja señalar. Ok. En este caso, por un punto. Quiere decir que aquí separa de otra. ¿Listo? Entonces, un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. Es nuestra primera proposición, es la primera oración. ¿Listo? Se la vamos a llamar P. Segundo, ¿cuál creen que sea la segunda oración? Una dieta saludable mejora el sistema inmunológico, ¿sí? Es decir, en esta parte, una dieta saludable mejora el sistema inmunológico. ¿Por qué? Aquí no existe ninguna, o sea, ningún conector
ningún conector, ningún conector lógico que nos separe esto, simplemente es un punto. Un punto identifica que se separa una proposición de otra, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos las dos proposiciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros nos tenemos que ir y buscar. Entonces, pónganle cuidado a esto. Nosotros tenemos a P, ¿sí? ¿Cierto? Nosotros tenemos a P aquí. Pero bueno, a ver, se me van a confundir con esta señal porque esa ustedes van a interpretar que es el entonces. Ustedes tienen AP, cuando es punto, quiere decir que la proposición no va a ir aquí pegada. No, cuando es punto quiere decir que la proposición pasa acá abajo, está separada. Entonces, yo teniendo ya esas dos proposiciones, P y S, así, entonces yo tengo que, en el ejercicio 2 me pide, identifique cuál es la ley de inferencia aplicada. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, chicos, aquí vamos a salir un momentico. Ustedes se van, yo les envié un resumen de las leyes de inferencia y entonces, como ustedes tienen a P y Q, ¿cierto? Miren, miren acá, miren acá. Vamos a hacerlo a doble pantalla. Miren, ustedes tienen a P y S, bueno, P y Q, P y S. ¿Listo? Entonces yo ya tengo esa, yo tengo que irme acá y buscar la más parecida, P y Q. Entonces, en este caso, wow, en este caso no es Q, lo llamaron S, pero es la misma. Entonces, en este caso es la ley de adjunción. Con eso ya contesto cuál es uno, el lenguaje simbólico que me solicitan. Y dos, cuál es la ley de inferencia aplicada. Asimismo se trabajan todas. Ustedes tienen que, primero, identificar cuáles son las oraciones, o sea, es decir, sus premisas. ¿Listo? Hay en el lenguaje simbólico. Y obviamente ustedes aquí no pueden escribir que esto es una conclusión. No, no. Ustedes ya con ese lenguaje simbólico van, buscan en la tabla cuál es la que más se asemeja, cuál es la que más se asemeja, ¿sí? Y entonces dicen, es la ley de adjunción. La ley de adjunción me arroja esta conclusión. Entonces, tienen la ley de adjunción. Entonces, como esa es la ley de adjunción, esa es la conclusión que da, que entrega esta rayita de aquí, me indica que esto separa y esto es la conclusión. Entonces, ¿cómo ya puedo escribir acá? La primera, quién es P? Un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. Este símbolo que significa I, una dieta saludable mejora el sistema inmunológico. Entonces, aquí está P y aquí está S. Entonces, esto es P y S. Y listo. Así se soluciona el ejercicio 2. Miremos este segundo ejemplo para resolver el ejercicio 2 de la guía. Nuevamente tenemos un enunciado. Entonces, miren, yo tengo que identificar la primera oración. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo, bueno, tenemos todo esto para que ustedes lo vamos a ir señalando. Nosotros tenemos que identificar la oración, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que me separa? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Sí? Esto que me separa, ¿se acuerdan? Para acá, vamos a recordarlo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. ¿Cuál es el conector lógico que me separa? Estas dos columnas y su significado. Entonces, en este texto ya más grande, yo tengo que venir a identificar. Si sentarse en una posición encorvada puede provocar dolor de espalda. Esa sería la primera, porque aquí hay una palabra entonces. Eso quiere decir que es un conector lógico. Los estilos de vida sedentarios conllevan a graves riesgos para la salud. Esta es otra oración. Hay un punto. Entonces quiere decir que eso me separa, ¿sí? Esas dos proposiciones.
los estilos de vida sedentarios, ahí va otra. Aquí nos separa este conector lógico otra. Conllevan graves riesgos para la salud. ¿Listo? Ya identificamos. Entonces, la primera, sentarse en una posición encorvada puede provocar dolores de espalda. ¿Listo? La segunda, los estilos de vida sedentarios conllevan a grandes riesgos para la salud. Esa es la segunda. Y ahora, como lo dijimos, nosotros tenemos que identificar el lenguaje simbólico, que es lo primero que nos pide. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a P como la primera proposición. Sentarse en una posición encorvada puede provocar dolores de espalda. ¿Listo? Ahora, S. Los estilos de vida sedentarios conllevan a grandes riesgos para la salud. Y negativa de S. Los estilos de vida no conllevan. No conllevan quiere decir que es la negación de alguna. Entonces, pero miren, ustedes van a decir, ay, pero profe, esta R, esta Q no concuerdan con los, no concuerdan aquí con los nombres que nosotros le pusimos. Recuerden, es independiente. Las proposiciones se pueden identificar por las letras minúsculas del alfabeto, P, Q, R, S. Eso es independiente. Usted tiene que saber identificar es a qué tipo de ley de inferencia usted está aplicando, por así decirlo. Entonces, vamos a escribirla como estaría ahí. ¿Listo? Entonces, P, sentarse en una posición encorvada puede provocar dolor de espalda. P. ¿Listo? Llamémosla como la pusimos allí, P. Entonces, es este símbolo. Entonces, los estilos de vida sedentarios conllevan a grandes riesgos para la salud. Aquí sería ese. Punto aparte. Bueno, yo le digo en este caso punto aparte, ¿por qué? Porque el punto en las proposiciones, como lo dijimos, indica que aquí acabó. Ahí toca es separarlo. Ya va en otra línea. Dice, punto. Los estilos de vida sedentarios no conllevan. Ah, bueno, no conllevan. Ah, ok. O sea, ¿qué es la negación de esta? Es negativa de ese. Y entonces, en este caso, ¿qué me entrega? La negativa de P. Entonces, ¿qué ley de inferencia aplicamos? El módulo Tolendo-Tollens. ¿Cómo? Yo una vez tenga esta partecita, yo me voy y busco al cuadro de las leyes de inferencia cuál es la más parecida y entonces ahí yo voy a hallar esta conclusión. Ya identificando cuál es la ley de inferencia aplicada, pues la conclusión que me entrega es esta. Esta es la conclusión. Entonces ahora voy y lo escribo. Simplemente tengo que aplicar la negación de R, que en este caso era la negación de ¿quién? De P. Entonces, sentarse en una posición encorvada no puede provocar dolor de espalda. Y eso fue todo. Es sencillo, muchachos. Lo que sucede es que algunos se me confunden es con las letricas, pero eso es todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el ejercicio 2? Primero, identificar. Van a identificar las proposiciones. ¿Cuántas hay? Recuerden que el punto aparte indica que usted escribió esto y pasó a una segunda línea. Y recuerden que al tener ya esto, ustedes van, buscan a la tabla de leyes de inferencia, a qué ley aplica y así hallan la conclusión. ¿Listo? Y ya con eso ustedes vienen y escriben, porque tienen que escribir esta conclusión ya con las premisas que hallaron. Eso es todo. ¿Listo? Ahora sí, el ejercicio 3. El ejercicio 3 es un poquito más largo. ¿Qué nos pide específicamente? ¿Qué nos pide específicamente? Nosotros tenemos que realizar la tabla de verdad mediante el simulador que está en el anexo 6, ¿sí? Y aparte de eso tenemos que, bueno, decir que la tenemos que hacer en el simulador quiere decir que también la tenemos que hacer manual, ¿no? Quiere decir que la manual tiene que concordar con la simulada. Y tenemos que completar la tabla, ¿sí?
que nos pide allí, que ya nos entregan, estableciendo la ley de inferencia y las premisas, ¿sí? Para avanzar en la demostración. Quiere decir que yo tengo que, nos dan un ejercicio. En este caso, digamos, nos dan este. Nosotros tenemos que, primero, hacer la tabla manual, ¿sí? Una vez tengamos la tabla manual, la simulada. Estas dos tienen que concordar, ¿sí? Y tercero, ya con eso, nosotros podemos llenar la tabla, ¿sí? La tabla. Perdón, le hice mucha presión. Vamos a hacer la tabla. ¿Listo? Entonces, en este caso, a nosotros nos entregan las premisas y la conclusión, que es simplemente lo que está aquí, miren. Esa es la primera premisa, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la conclusión. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Primero, vamos a construir la tabla. Nosotros ya vimos en el primer CIPAS que dependiendo el número de premisas, nosotros tenemos la fórmula 2 a la n. En este caso es 2 a qué? A la 3, PQR. Entonces, es 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto me da 8. Aquí están las 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ahora sí. Recuerden, organizo alfabéticamente P, Q, R y inicio por la mitad. 4 verdaderas, 4 falsas. Luego la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas. Luego la mitad de esa mitad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora sí, negativa de P, porque yo encuentro que aquí hay una negativa de P, aquí hay una negativa de R, entonces voy a necesitar esos valores. Negativa de P. ¿Verdadero? Ah, pues esto va a ser falso, falso, falso. Es la negación. Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora sí, negativa de R. Ah, R. Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Para estas vamos a necesitar tablas. Ahora sí, miren, nos quedó igual y vamos a usar esta tabla. ¿Listo? Nosotros, para llenar esta, vamos a usar negativa de P, que sería la fila número 1, y Q. ¿Listo? Entonces, vamos a llenar esta. Entonces, nosotros tenemos que negativa de P va a ser en este caso P. Y Q, pues va a ser Q normal. ¿Listo? ¿Cuál es la condición para llenar más fácilmente esto? Que en esa tabla la única manera de que sea falso es que haya verdadero, falso. ¿Listo? Entonces, lo demás sería verdadero. Miren, aquí la única manera de que fue falso y falso fue que fue verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces da falso. Todo lo demás es verdadero. Porque miren, aquí hay dos verdaderos, falso, falso. Aquí falso, verdadero. Entonces, esa es la única manera. Así se llenan más rápido. Con esto se llama eso es como con, a ver, ¿cómo lo digo? Eso es como para uno tener la referencia más puntual y más rápida. Esa es como la clave. Porque usted sabe que la única manera de que en esta tabla sea falso algo es que P sea verdadera y Q sea falsa. Entonces, de lo demás sería verdadero. Vamos a ver esta. Q, R. Vamos a usar la misma tabla. En este caso, Q es P en la tabla y R es Q, ¿cierto? Q, Q, R. Ah, bueno, aquí están junticas, no hay problema. Esto sería P y esto sería Q. Me voy a la tabla nuevamente. La única manera de que sea falso es que haya un verdadero falso. Verdadero, 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 falso. Ah, entonces es falso. Verdadero, falso, falso. Lo demás no me sirve, entonces lo demás sería verdadero, 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 verdadero. Todo sería automático verdadero. ¿Listo? Por lo tanto, todo lo demás Listo. les va a salir mal. Por favor, queridos, cierran los micrófonos. Todo lo demás. Listo. Siguiente. Ahora sí, viene esta un poquito más difícil. Miren, en este caso,
me está uniendo este conector lógico, ¿cierto? Entonces yo voy a usar esa tabla. Esa tabla también las tablas ya están definidas, ¿sí? Ya por definición de lógica matemática, también se las compartimos. Ustedes solamente tienen que saberlas es usar. ¿Listo? Entonces, en este caso, negativa de P, entonces Q. Ah, miren, es esta. Esta sería, para este caso en la tabla, P. Todo esto sería P. Ahora sí, todo esto va a ser Q, acá en la tabla. Pista. La única forma de que sea verdadero es que ambas sean verdaderas. Si no, todo lo demás es falso. Esto va a ser P en la tabla, esto va a ser Q. La única forma es que ambas sean verdaderas. Esta y esta, esta y esta. Ah, bueno, entonces estas se van a verdadero. Y ya todo lo demás sería falso, ya por definición. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, nosotros ya hallamos toda esta, ¿cierto? Que es toda esta. Yo estoy omitiendo pasos de cómo construimos la tabla, chicos, porque en el CIPAS número 1 nos enseñaron a construir la tabla, ¿no? Pero si tienen dudas o algo, me dicen, ¿sí? Porque pues muy bonito saber cómo llenar la tabla, pero también cómo es que se distribuye, ¿no? Recuerden que el CIPAS número 1 les explicaron. Si no recuerdan, me avisan y les explico nuevamente. Esto sería P para la tabla que vamos a usar. Y ya negativa de R sería Q. Y ese es el conector lógico, ¿cierto? Listo. Entonces, la clave, la única manera de que sea verdadero es que ambas sean verdaderas. Esto es P y esto es con la tabla. Verdadero o falso no me sirve. Entonces, miren, estas dos son verdaderas. Ah, bueno, entonces la única que es verdadera. Lo demás, por eso se va a falso, 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 falso. Ya es automático. ¿Listo? Y ahora sí, la última. La última. Nosotros ya tenemos toda esta, que fue esta que calculamos. Si miran, uno arranca desde aquí, se va ampliando, bueno, mejor dicho. Entonces, en este caso, todo esto en la tabla sería P. Entonces, Q. Ah, bueno, miren, Q. En este caso, este sería Q. Pero, profe, ¿usted de dónde saca estas tablas? Estas tablas ya están predefinidas. La conjunción, la adjunción. Usted solamente tiene que fijarse en qué conector lógico está uniendo las dos premisas y ya, con eso usted sabe qué tabla usar. ¿Listo? Eso es lo único que tienen que fijarse. P, entonces, en este caso, estaría siendo Q en la tabla. Ah, entonces miren, esa es la tabla que yo tengo que usar. Aquí sería P y este sería Q. Listo, entonces la única manera, la pista que me dice esta tabla es que la única manera que sea falso es que haya un verdadero falso. Bueno, entonces P toca buscar que sea verdadero. Este es el único verdadero en P. Y Q tiene que ser falso. O sea que este tendría que ser falso. Ah, no, nada. Entonces todo se me va a ver verdadero. Todo, todo, todo. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé si está correcto o no? Vamos a usar la tabla de simulación. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos y creo que no lo deja copiar y pegar, toca hacerlo manual. Entonces, vamos a usar, ¿listo? Tienen que siempre abrir y cerrar todos los paréntesis. Abro el primero, me dice negativo, miren este negativo, negativo de P. Entonces, Q, cierro paréntesis y abro paréntesis, Q, entonces R. Mucho cuidado con abrir y cerrar paréntesis siempre porque si no les va a arrojar error. Negativa, recuerden que es como una olita. En este caso para el simulador, cierro nuevamente entonces P y generar tabla. Miren, efectivamente,
Miren, efectivamente nos concuerdan. Ojo, la manual tienen que ustedes desglosar el paso a paso, tienen que mostrar ustedes cómo obtuvieron esa respuesta. En cambio, la simulada solo nos entrega ¿qué? La conclusión, ya el resultado total. ¿Listo? Ahora, yo sé que a ustedes les explicaron que era una tautología o contingencia o contradicción en el primer CIPAS, pero vamos a recordar. En este caso, a nosotros nos dio todo verdadero. Quiere decir que eso es una tautología. Si nos hubiera dado todo falso, hubiera sido una contradicción. Y simple, si solamente apareciera un falso, uno solo, uno, así sea uno solo, y todo lo demás fuera verdadero, eso es una contingencia. ¿Sí? Con que cambie uno solo, que todos no sean iguales, cambia. Si es todo verdadero, tautología. Si es todo falso, contradicción. Y si existe alguna diferencia, es contingencia. ¿Listo? Hasta ahí el primer paso del ejercicio 3. Hacer la tabla manual. Corroborar con la tabla simulada. Y ahora sí, se viene o sea, el detallito del ejercicio 3. A nosotros nos entregaron estas premisas, miren, estas premisas. Nosotros tenemos que llenar este cuadro. Ah, pero bueno, profe, a mí me entregan, eh, a mí me entregan el cuadro y yo tengo que llenarlo, ¿cierto? Entonces, profe, pero ¿yo cómo hago para llenar ese cuadro? El porqué de la demostración, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos dan ya estas premisas, ¿sí? Pero entonces, ¿yo cómo llego? Yo tengo que identificar la ley que están aplicando. ¿Por qué? La demostración es llanamente con estas tres llegar a esta conclusión aplicando las leyes de inferencia. Resumen, con las premisas tengo que llegar a esta conclusión. Entonces, ley diferencia aplicada. En este caso, el ejemplo yo sé que es módulo Toledo-Tollens, pero ¿cómo lo identifiqué? Me están diciendo que la premisa obtenida es negativa de Q. Entonces, el módulo Toledo-Tollens me dice que, miren, tengo a P, entonces Q, negativa de Q, me entrega un negativa de P. Ay, bueno, entonces yo voy a usar a P2 y P3. ¿Por qué? P2 me dice que es Q, entonces R, y P3 me dice que negativa de R. Entonces me voy a módulo Toledo-Tollens y miren, yo tengo que en este caso, este sería R y este sería Q. Entonces, simple, me entrega la negativa de P, pero en este caso P es Q, entonces aquí me entregó la negativa de Q. Entonces se aplicó el módulo Toledo-Tollens. Vamos hasta ahí, extrajimos a negativa de Q. Ojo, yo tengo que buscar llegar a P, o sea que yo aplico estas leyes con el fin de llegar a P. No voy aplicando por aplicar, yo voy viendo la que me sirve, porque ojo, yo tengo que extraer P de estas. Pero como yo no puedo extraer aquí a P tan fácilmente, ¿sí? Porque está negativa y aquí en este caso me quedaría un poquito difícil porque miren, así yo pusiera a P aquí, yo no tengo esta segunda premisa para usar esta, para extraer a Q. Tampoco podría. O sea, yo tengo que completar cada una de estas premisas para obtener esta conclusión. ¿Sí? No puedo llenarlas así simplemente. Entonces, tengo que ir viendo qué me sirve de estas tres para llegar a P. Ahora sí. Ah, perdón, se adelantó. Ahora sí. Siguiente. Yo ya tengo en P4, yo sé que es negativa de Q. Bueno, ¿y yo ahora qué hago con, con negativa de Q? Bueno, miremos qué ley podemos aplicar en las premisas
para obtener AP solito. Busquemos de estas, de todas las leyes, aunque yo les traje específicamente las que vamos a usar. Entonces, yo necesito extraer AP. A ver, AP. Entonces, nosotros nos sentamos, pensamos, siempre me gusta hacer todo paso a paso, hay que pensar. Entonces yo me pregunto, bueno, tengo que extraer AP. ¿Cuál podría usar de esta o de esta ley? ¿Sí? Yo en este caso, para la primera, no se me borra. Ay, Diosito, no se me borra. Bueno, en este caso, ¿por qué no te me borras? Bueno, en este caso, nosotros usamos el módulo Tolendo-Tollens. Usamos la premisa 2, que fue Q, entonces R, y usamos la premisa 3, negativa de R, y hicimos la extracción, ¿sí? En este caso, ¿de quién? De negativa de Q. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos. Ay, Dios mío santo. Ahora sí. Segundo. Muy bien. Vamos ahora. Vamos. Bueno, no me deja borrar. Entonces, vamos a hacerlo aquí para no embarrarlo. Nosotros tenemos ya a negativa de Q. Tenemos que extraer a P. A P. Entonces, nosotros vamos a usar ¿cuál? El módulo poniendo pones en P1 y P4. ¿Por qué? Si yo tengo a negativa de P, entonces Q, y yo uso a P4, que fue el que extraje, que es negativa de Q. Miren, ¿cuál creen? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que yo pueda usar? ¿Cuál creen que aplique? ¿Cuál creen que aplique de esas? Profe, pero ¿por qué negativa de P? Ah, querida, porque esta es, mira, estamos usando esta. Esta enterita. Ah, ya, P1. Ujú. Ajá, estamos, ay, sí se borró, pero esa no me. Bueno, entonces, nosotros vamos a usar estas leyes. Es que como les digo, yo les voy bien despacito para que ustedes vayan pensando, para que procesen, porque si yo cojo y les escribo súper rápido, me van a quedar súper perdidos. Entonces, vayan pensando. O sea, para todos estos ejercicios hay que hacer así. Usted se sienta y piensa, bueno, yo ya tengo negativa de Q. Yo ahora necesito extraer a P. A P. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Piensen cuál creen que podían usar. Piensen ahí un minutico. Incluso yo ahí se los puse, pero piensen un minutico. Listo, entonces ya pensaron. Miren, premisas usadas, P1 y P4. O sea que, ¿ya la miraron? Ay, Dios mío, santo, este puntero sí me va a matar. Entonces, en este caso, negativa de P, entonces Q, y yo tengo a quién, a P4, negativa de Q. Entonces, en este caso, nosotros a quién podemos extraer. ¿Cuál creen que se asemeje? ¿Será esta que yo puse aquí? ¿Sí será que me sirve? ¿O puedo usar otra? ¿Es correcto o no es correcto lo que yo puse? Fíjense bien, yo puse que era la módulo poniendo ponens de esta. ¿Ustedes creen que sí No, sea esta? ¿Cuál es creen es la entonces? Tolendo Tollens. Ay, correcto. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? ¿Pero cuál qué? Sí, sí, ¿Cuál de sí, las pero dos que están ahí esa, en modos? ajá, ajá. Es que a mí lo que me confunde, pero como tenemos que sacar a P sola, sin negación, Miren, es la segunda, ajá, no, pero ¿sí? pon cuidado, exacto, pero pon cuidado algo. Resulta que tú tuviste, pero les dije que, ay, Dios mío, no me deja borrar. Ustedes la cogieron, miren, esto fue lo que yo puse, ¿sí? Pero entonces yo Ujú. les dije, les voy a dar un tiempito para pensar. Miren acá,
yo tengo negativa de P, entonces Q. Y ya tengo a negativa de Q que traje, ¿cierto? Si bien es cierto, yo tengo que extraer a P, o sea, a esta, es correcto. Nosotros tenemos que jugar con las leyes independientemente de este signo. Miren este que les señalé aquí. Yo tengo a Q positiva, ¿cierto? A Q negativa. Me extrae a P negativo, o sea, el contrario. ¿Sí miran? Pero entonces, díganme algo. Si yo aquí tengo negativo, ¿cómo creen que salga? Positivo. Es correcto. Es decir, que esto de aquí que les puse no fue así. Ah, sí, miran, lo hallaron ustedes solitos. Dios mío. Entonces, es correcto. Nosotros no solamente usamos las leyes de inferencia, sino que jugamos con ellas. ¿Sí? Miren, en esta ley yo tengo a P, a Q positivos y tengo a negativa de Q y me extrae a negativo de P. Pero yo en este caso no lo tenía igual. En este caso yo tenía a negativa de P, pero aquí me está diciendo, vea, el módulo Toledo-Tollens me extrae el contrario de P. Muy bien, llegué a P. Entonces, muy bien, allí no es módulo ponens, sino que es módulo Toledo-Tollens y es correcto. O sea, ahí se jugaría con los contrarios. Si Sí, en se este jugaría. caso, si P está negativo acá en la parte, en la premisa 1, Ujú. entonces el resultado da positivo. Y si está positivo en la premisa 1, pues da negativo. ¿Es así? Sí, exacto. Tú Es juegas con los que, signos. sí, es que lo que pasó fue que yo le pregunté a un tutor, ay, no me acuerdo si era, no, un B-Learning no era, era una web conference, creo. Y él me Ujú. dijo que no, que los signos no tenían nada que ver. Y yo, pero ¿cómo así? Y usted me está explicando diferente, como yo pensaba que era, y él me dijo que no. Sí, lo que pasa es que, un ejemplo, tú no vas a encontrar en algunas ocasiones la ley, o sea, que se pueda aplicar la ley exacta, exacta, exacta. Pero En- entonces eso fue lo que debió haber dicho el profe, que había, o sea, como esa forma de jugar, como dice claro, usted. es que si tú miras, espera, ay, Dios mío, no se quiere borrar eso. Es que si tú miras esta, es la ley que estamos viendo, ¿no? Es P, entonces Q, Sí. negativa de Q, el módulo Toledo-Tollens me entrega la negativa de P. Pero si yo Ujú. juego aquí al revés, tengo a negativa de P, tengo Claro, a da Q, lo negativa contrario. de Q, entonces como el resultado da el signo contrario, muy bien, yo aquí juego, perdón, aquí es P. Sí. Es que ¿Sí? de hecho eso es la Juego con ese matemática. signo. Exactamente. Eso Lo es. que pasa es que algunos docentes, ellos se sesgan mucho a la demostración exacta, pero uno puede jugar y tú en todos los ejercicios no vas a encontrar que dé Exacto. exacto. Ujú. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ahora sí, vamos. Y entonces nosotros aplicamos el módulo Toledo-Tollens. ¿Listo? Eso es, así era porque les traía para que ustedes piensen y analicen y sepan interpretar las leyes, porque entonces ustedes van a decir, no, profe, a mí no me da porque es que yo no encuentro una igual donde aplicarle. Es eso, ¿listo? Tu- Tutora, una cosita, ese archivo que usted mostró, donde está el resumen, ¿usted dónde lo subió para Ah, poderlo? ya. No, yo ahorita también se los mando con el material, ¿sí? Ay, sí, por. ¿Listo? Entonces, eso es, chicos. Y así se resuelve ese punto, ¿sí? Así se resuelve. Eso es todo. O sea, lo más difícil como tal es esto. Y usted identifique cuál va a aplicar para ir extrayendo y llegar a la conclusión. Eso es todo, ¿sí? De resto, lo demás, ya, mejor dicho, súper, porque ustedes están muy duchos en la extracción ¿qué? De la parte de bueno, la extracción no, ¿cómo les digo? De cómo ustedes abren la tabla, cómo la distribuyen. Porque casi la mayoría, casi todos los chicos la han distribuido súper bien, solo que algunos han usado como la tablita equivocada, pero de resto súper. Es que miren,
ustedes para el ejercicio 2 solo deben saber identificar las oraciones que son las premisas. Con esas oraciones ustedes van, miran qué ley es y ya tienen con la conclusión y la escriben. Eso es todo, decir qué ley es y qué conclusión. Y aquí es lo mismo, solo hacer la tabla manual, la simulada, pero el chiste es esto, saber cuál van a aplicar. Entonces, es que esto fue lo que pasó. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión que para ambos nosotros, entonces, aplicamos. Y eso fue todo. ¿Listo, chicos? Sí, Sí la tutora, cogieron, porque ya, o sea, ustedes ya saben cómo aplicar y cómo jugar con la tabla, porque si aquí me está entregando un signo contrario, pues si yo no puedo, yo lo adapto porque, o sea, no estamos modificando la ley, simplemente estamos haciendo eso. Dime, Lidia. sí. Lo que pasa es que estaba viendo acá la expresión que me correspondió a mí y en una premisa, mejor dicho, en la conclusión aparece una letra que no está en toda la expresión, no Ah, aparece. Entonces yo busqué acá en la charla que nos dio el otro profe y no me aparece una que me dé una letra aparte. Entonces ahí sí, sí, estoy sí. perdida. No, esa es la que ustedes les dicen que aparece de por obra y gracia del Espíritu Santo, pero es porque es una ley. Vamos a hacerlo acá en una nueva, venga. Ay, sí, porfa. Venga, esa es, díctemela, dícteme qué, ¿La expresión? sí, espérame, te iba a decir las premisas, pero espérame, ajá, deme la premisa, no, la tabla, ¿qué dice la tabla? No, o La, dime, la, espérame, la expresión simbólica. no, simplemente venga, no, nosotros podemos revisar acá. Vamos a revisar acá, ¿listo? De anexo. Listo, entonces, Es la es la A. Llenémosla acá de una vez. Listo, vamos a explicar por qué. Resulta sí, que que les digo que aparece por obra y gracia del la Espíritu T, Santo, sí. no ¿De es por dónde? eso, no es por eso, no es por eso. Hombre. Lo que sucede es que, bueno, resulta que aquí, para que ustedes les aparezca esta T, ¿sí? Sí. Hay una ley que se llama la ley de adición. Esa estaba mirando. Es que esa fue la que él Entonces, explicó y yo no la entendí. exacto. Entonces usted aplica aquí a P6, le aplica la ley de adición. Entonces la ley de adición a usted le va a hacer aparecer, mire esta de acá cómo juega, una letra adicional. No es, Ujú. es Q, pero Q se puede llamar T, R, S. Ok, Entonces aquí, pero ¿cuál ahí es? tú. Bueno, Ahí ya es, hay, la ley ya se sabe que es esa, pero ahí cómo se aplicaría. ya, o sea, primero que tienes que hacer, bueno, la tabla manual, la Sí, simulada y luego sí, pasas eso a yo lo llenar. entiendo. Ujú. Listo, listo, listo. Entonces, ahora, dice que la premisa 5 que se obtuvo fue P, entonces, ¿quién? R. Entonces, R. Entonces, hay que buscar una ley que me entregue, que te entregue esa, esa conclusión, en pocas palabras. Cada premisa nueva que tú obtengas es la conclusión de una ley. Así, con bonitas palabras. Cada premisa que tú Ahí, encuentres aquí es la conclusión de una nueva ley. Entonces, hay que buscar que me dé P, entonces R. ¿Qué ley me da eso? silogismo hipotético. Muy bien. Entonces, vamos a ver si aquí me deja. A ver, me deja, a ver, ¿con qué logro escribir aquí? A ver, no me deja escribir. Bueno, aquí silogismo hipotético. ¿Qué premisas usas? Silogismo hipotético me dice que, ¿por qué no me deja escribir con este aquí? P1 y P2. Exacto. Silogismo hipotético, yo aquí cacharriendo que no me deja escribir acá para poder llenar, por Dios. Dios. Bueno, no importa, muy bien. Pero sí, es P1 Las y P2. P1 y P1, P2, sí. P2. ¿Por qué? Porque el silogismo hipotético me dice que tengo que tener P, entonces Q, Q, entonces R. Miren, aquí le Y está identificaron tal súper cual. fácil, está tal cual. ¿Qué usamos Sí. aquí?
lo voy a abreviar, silogismo hipotético. Muy bien. ¿Qué obtuve? La conclusión del silogismo hipotético. Si miran lo que yo les digo, cada premisa nueva que les entregan en este cuadro es la conclusión de una ley de estas. Segundo, yo tengo que obtener AP solito, o sea, no AP específicamente, una letra solita, porque recuerden que uno puede jugar con las letras. P se puede llamar T, se puede llamar S. ¿Qué ley creen que me entrega una sola letrica? Yo digo que la Tolendo Tolendo Tollens. Ponens. ¿Cuál creen que se pueda usar? Bueno, vamos Tolendo Tollens, MTT. a ver, Yo digo miremos. Tolendo Ponens. Bueno, iniciemos por tollens y luego salimos por ponens, a ver cuál nos sirve. Ah, sí, es Ponens. Es que yo me Bueno. confundí. Bueno, ponens, ¿por qué? Porque miremos qué podemos usar de estas para sacar esa ley. Nosotros tenemos que hallar P. Ah, bueno, aquí me está entregando la letra Que igual. está de una, Miremos si igualita. sale de una. P P3 y y S. P4. Ajá, y S. Ay, muy bien. Identificaron que Q, en este caso Es acá no ese. se llama. Es correcto. Miran cómo vamos jugando. Muy bien. Ujú. Entonces, en este caso usamos módulo Tolendo pone. ¿En quién, perdón? En, ¿quién P3 y dijeron? P4. P3 y P4. Correcto. Y ahora sí, profe, Ahora sí. ¿de dónde me sale esa berraca T? Y yo siempre les digo, la que aparece por obra y gracia del Espíritu Santo es la ley de adición. La ley de adición. Ley de adición. ¿A quién se la adicionamos? ¿A quién se la adicionamos, chicos? ¿A quién? A P6. Correcto. Y ya. Lo que pasa es que aquí, en este caso, en esta ley de adición, Q se puede llamar T, se puede llamar R. ¿Listo? Pero, o sea, digamos que en sí sí, yo entiendo que se agregue ahí, pero ¿con qué propósito? Porque como es la ley de adición, el propósito de ella es adicionar, como su nombre lo Sí, dice. pero digamos, bueno, ya toca ver en la práctica cómo sería eso, o sea, ya como Claro, tal. ahí en la conclusión usted quiere decir que agrega una oración más. Obviamente las oraciones, las Mm, proposiciones que usted adicione más tienen que tener coherencia, ¿no? es que eso es lo que más que es, Coherencia. que debe ser coherente. Tienen que ir en Ah, coherencia con el párrafo. No me van a hablar de gatos y me van a hablar luego de cometas, por así decirlo, en la adición, ¿sí? Entonces, es sí. eso, chicos. Miren, Ay, chicos, bueno, ese era el gracias. CIPAS de hoy. O sea, la idea era que ustedes identificaran, miraran, que interpretaran. Ese material se los vamos a compartir junto con el resumen. Todo va a ir pegado como siempre se los mandamos. ¿Listo? En Súper, sí, este caso, gracias. no, ya mismo voy a descargar la grabación, toda la montamos a YouTube y se las mandamos. ¿Listos, chicos? ¿O tienen alguna otra duda o inquietud? Por el Profe, yo tengo momento. una pequeña duda, pero Creo que pues sí, cuéntame. no es específicamente sobre el tema, pero es que hay una de las leyes de inferencia que yo no entiendo muy bien. ¿Usted me puede explicar cómo es la doble negación? ¿En qué casos? O sea, cuando hablamos de doble negación, ¿es que yo le estoy agregando una negación adicional para convertirla en positiva o simplemente es que me, me encontré o sea, en la expresión formal viene escrita así la doble Ujú. negación? Claro, es que en esos casos, cuando te entregan, decir un ejemplo, te pueden entregar la expresión simbólica, ya puede venir así expresada, entonces la puedes usar. O también en algunos casos, cuando te la entregan en la parte de oración, puede ser que esté doblemente negado, por así decirlo, en términos generales, ¿sí? Lo Mm, que pasa es sí, que señora. uno interpreta a partir de la expresión simbólica que te entregan o interpretas a partir del texto que te entregan aquí, donde, como en en el ejercicio 2. El territorio colombiano es considerado como megadiverso, entonces la negación puede ser, el territorio colombiano no es considerado como megadiverso, pero aparte de eso le negan antes todo. Generalmente ese tipo de doble negación no es tan común, porque usted no niega dos veces la misma cosa, por así decirlo, a términos como hablar normal, como uno habla con las personas. Usted no niega dos veces no niega una oración
A ver, ¿cómo lo digo sin definición? Usted no niega algo que usted dice doblemente. Sí, profe. Entonces, eso me lleva a mi siguiente pregunta respecto a la doble negación. Dígame, querido. ¿En qué caso podría, por ejemplo, a través de las normas de las leyes de inferencia, cómo llego yo a obtener una doble negación? O sea, usted me puede presentar un ejemplo, por ejemplo, no sé cuál regla sería, con qué tipo de oraciones llegaría yo a obtener una doble negación, o eso no, ninguna, ni el Toledo Pones, ni ninguno me va a llevar jamás a una No, doble ahí, negación. no, ahí generalmente se podría, para obtener una expresión simbólica o pasar de la expresión simbólica a la parte escrita, por así decirlo. Pero sí, es un poco complicado llegar digamos, a esta premisa. Ah, ok, Porque si listo, perfecto, notas, gracias. Sí, porque si tú notas, todas las demás leyes te entregan a ti es una sola negación, no una doble. Esta doble negación generalmente es cuando uno ya expresa simbólicamente el párrafo, por así decirlo, o en su mismo defecto, usted coge y escribe la expresión y el texto con doble negación a manera de ejemplo. Pero cuando usted vaya a usar una definición, claro, eso ya es más complejo. Generalmente es un poco complicado que usted obtenga, digamos, como veníamos haciendo en el ejercicio de acá. Usted no va a poder aplicar una ley de inferencia tan fácil para llegar a esa doble negación. Es que ni la adición le permite, porque la adición le crea una nueva premisa, pero más no negada. Generalmente esa doble negación no se usa para demostraciones mucho, a no ser que usted tenga aquí hay veces que aparecen dobles negaciones. Entonces usted puede de una vez en la expresión simbólica aplicar doble negación y sacar P, pero ya está expresada desde aquí, desde toda la expresión general. ¿Sí? Ya, o sea, usted esa doble negación la puede aplicar cuando aquí ya está aplicado de una vez, como decir aquí, si nosotros tuviéramos, bueno, voy a hacer esa porque aquí el teclado no me permite, negativa de, esa, vean, como si tuviera negativa de ese aquí, así, antes de aquí esta parte la reemplazara. Entonces usted aplica doble negación y extrae solamente a ese. Más usted acá en este proceso, es difícil que usted obtenga doble negación. ¿Sí me hago entender? O sea, es como en la expresión general, por así decirlo. ¿Sí? Además, ya son expresiones como de otro nivel, mucho más avanzadas. Pero generalmente uno las usa nomás para aplicar acá en la expresión simbólica general y de pronto en el párrafo que uno obtiene. Pero en general, tú has notado que en todos los ejercicios no vas a obtener esa tan fácil. O sea, no se la coloca. Porque pues es difícil llegar a ella. ¿Sí me hago entender? sí, señora, todo perfectamente claro. Es que yo estaba Sí. haciendo pues unos ejercicios como de práctica y nunca era capaz de como de meter la doble negación en ningún lado. Y yo dije, pero ¿cómo se usará esto? No, ¿Dónde claro, específicamente? no, tranquilo, esa se aplicaría, sería generalmente aquí, a la expresión general para uno extraer esa premisa, más no aquí en el proceso, porque tú no vas a obtener aquí. Estas premisas nuevas que aparecen son las conclusiones de alguna de estas leyes, ¿sí? La Sí, señora. conclusión. Entonces es eso. ¿Listo, chicos? Listo, ¿Otra duda gracias, o profe. inquietud? Profe, Dígame, con Erika. cuéntame, Erika. Sino que yo tengo en el ejercicio 3, tengo la tabla de la ley de inferencia y pues no sé, me está quedando difícil hallar la premisa 5, la negación de S. ¿Cuál tienes? ¿De esa misma? Sí, el ejercicio E. A ver. Tú tienes estas premisas. Claro, ese es más larguito. Ajá, ¿qué pasa? La ¿En cuál premisa vas? 5, la premisa 5 es la que o sea, no la he logrado obtener. O sea, no Bueno, sé por qué. entonces, ¿tú eres la qué? La E. Listo. Entonces, en este caso, la expresión simbólica es P, entonces, R. Las premisas tenemos P4, P5, P6, P7, P8, P9. Listo. Muy bien. Entonces, en P4, ¿qué ley aplicaste? Tenemos que obtener P, o sea que tenemos que buscar cuál nos sirve. ¿Listo?
¿Cuál usaste? La ley de simplificación. Correcto, ley de simplificación. Aplicas la ley de simplificación, ¿la aplicaste a quién? A, Premisa 3. correcto. Muy bien, a P3. P negativa de S, P negativa de S, me extrae positivo a P. También jugaste con los signos, ahí se aplica lo mismo. Muy bien. Ahora sí, tienes que extraer P5, la negativa de S. Aplica la misma. La ley de simplificación, querida. ¿A quién se la vas a aplicar? A ella, porque recuerda que tienes que aplicar. ¿Por qué? Negativa de S. ¿Se ¿Dónde aplicó está? la misma, la simplificación a la P3? No, no, no. ¿Verdad, querida? No podemos usar esa porque recuerda que tendríamos que tener completo. Entonces, AP4. Ay, miento, sí. ¿Ves? Estaba mirando esa de acá arriba. La ley de simplificación AP3, querida. Por estar viendo la otra ley. Mira, tú, tienes estas dos opciones para extraer. Tú puedes extraer P o puedes extraer Q. Entonces, simplemente si tú necesitas extraer negativa de S, pues entonces, ¿a quién vas a aplicar? Mira, tú aplicaste la ley de simplificación para extraer P. Técnicamente usaste esta. ¿Sí la miras? Sí. Pero entonces yo ahora necesito extraer es esta. O sea que puedo usar la de aquí al lado, que es la misma. Negativa de S. Sí. ¿Sí me entendiste más o menos? Sí. En Sí, este sí, caso, sería P y negativa de S. Y como me extrae la misma, no me cambia de signo, nada. Entonces aquí me extrae negativa de S. Sí, no, es que estaba trabajando con otra tablita, no estaba trabajando con esta. Tenía un cuadrito más chiquito. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Ahí sí o no? Sí, sí, la entendí. Muchas ¿Listo, gracias. chicas? ¿Quién más tiene preguntas? Aprovechen, chicos. Entonces les voy a mandar ese resumen. Entonces,